Ahora Julieta Prandi, está también Mariano Pelufo en vivo. Hola Juli, ¿cómo te va? Sergio Lapegüe soy, buen día. Hola, ¿cómo va? Buen día a todos, a todo el equipo. Hola, Antes de Juli. decir buen día, les quiero decir gracias, porque a todos, incluso Marina, que no llegué a atenderte, te quiero. Gracias por el apoyo. Juli, por favor, Gracias, siempre de tu verdad. lado. Siempre de tu lado. Nada, te debo una entrevista cuando quieras. Ya combinamos. Ahora lo importante Dale. es que esto llegue a buen puerto como mereces. Exactamente. Yo sé que sí. Yo tengo fe que sí. Sí. Lo que estamos conociendo y lo que se está contando en el juicio es escalofriante, verdaderamente escalofriante. Estamos con Mariano también, que lo puede saludar, que te está escuchando. Marian, es un guerrero Marian, lo quiero tanto, mi compañero y mi amigo. Ya se lo dije a él, pero bueno, lo digo públicamente. Me emocionó escucharlo porque yo pedí estar en el testimonio de mis testigos. Ahora en un ratito estoy por allá y voy a seguir porque más allá de las alarmas nada nos va a detener. Sin Claro, duda, sin duda. Se reanudó, Juli. Se reanudó, sí. Está declarando. ¿Se reanudó? Sí. Sí, está declarando, ayudanos vos, porque hay muchas cosas que no conocemos. Pero- Una psicóloga, si no me equivoco, Flavia. el apellido Crypt o Cuprit, algo por el estilo. Es mi psicóloga personal. Exacto, está declarando ella, así que ese es el contexto actual en el momento del juicio. Juli, ¿cómo Muy fue importante. estar atrás de ese biombo que a nuestra vista era como un poquito precario? Capaz no tenían Terrible. otra cosa. Terrible. Era como una cartulina que aparte entre lona y lona se ve. Claro. Claro. O sea, lo Porque tiene veías. huecos. Yo no lo vi, yo traté de no ver, pero igual Claro. en el único momento, porque yo exigí casi a los gritos antes de empezar que él esté en la sala contigua, Claro. cual penitencia, porque yo cuando fue la audiencia el año pasado, donde no se llama audiencia, pero bueno, quizás Mauro sabe el término, Sí. donde se presentan las pruebas y los testigos, que tiene un nombre con número. La 338. Exacto, el Esa. ofrecimiento de prueba previo al juicio, 338. En esa, a mí me mandaron un cuartito chiquitito detrás de una puerta donde yo escuchaba y todos participaban. Yo estaba en penitencia escuchando. Claro. Cuando se presentaron los testigos, las pruebas. Y él se negó rotundamente y sistemáticamente por vez número 1000 a hacerse las pericias. Bueno, en ese momento yo estuve en ese cuartito y yo dije, bueno, si se va a hacer en la misma sala, que de hecho es en la misma sala. La misma sala. Claro. Yo quiero que él esté en ese cuartito, a mí me dejan adentro, Claro. me dejan Claro. en paz. No, en el único momento que me permitieron que él esté en ese cuartito fue cuando yo declaré que yo sé que estaba en ese cuartito, Mm. y después él pidió estar y lo dejaron con ese biombo que lo tuvieron que improvisar y lo Sí. mandaron a buscar a no sé dónde. Qué papelón. Ah, o sea que él A una pidió universidad estar. pública. ¿Qué papelón? Él pidió estar y Que yo me te quería quedé- intimidar, claramente, ¿no? Claro. Sigue con el mismo propósito. Pero además, Eh, Juli, cuando hablamos con tu abogado de este tema, de cómo se iba a organizar la logística para que vos no te revictimizaras viéndole la cara, Javier Sí. Baño nos dijo, primero es de forma que se separe a la víctima del victimario. Debiera Y además, siempre por las así, dudas, sí, lo sí. pedí. Él hizo un pedido expreso. No le dieron antes de- bola. Claro, o sea, ¿vos interpretás que hay una animosidad del tribunal en tu contra? No, pero sí como creo que hay fallas en la justicia enormes, que las garantías, como lo vengo diciendo hace mucho, porque lo vengo padeciendo, las tienen los victimarios. ¿Cómo puede ser que yo estoy obligada a pasar por 1000 pericias y él tiene el derecho, Eso es increíble. de no hacérselas? Eso- o sea, eso es eso es increíble. La De verdad verdad que que sí. la justicia te tendría que obligar. Si sos- Pero además, la verdad que pero te acabo ¿sabes de lo que decir, pasa? Si vos decís, yo no me hago la pericia, es porque estás ocultando algo. O sea, tampoco Pero le claro. conviene eso. Sí. Mostrate No, como sos, flaco. Sí, Bueno, es indiciario, hacer ¿no? mis abogados, yo no lo escuché cuando él testificó, que pidió testificar primero porque él pensaba que se iba a su casa, Mm. que iba a poder suspenderlo. Cuando mis abogados me contaron el fallido que No, tuvo, tremendo, Sí. tremendo. ¿Qué yo pensás dije, de eso? bueno, pienso que la justicia divina le va a llegar. Que el subconsciente lo traicionó y confesó sin querer. Claro, Sí, pero- Recordemos la pero- frase, casi- recordémosla. La que- frase es... No más preguntas, ¿no? Claro, Nunca no me abusé. pregunta su señoría. De hecho, el fiscal Cristian Fabio no repregunta, no le hace una sola pregunta, porque casi es una confesión en el fallido de nunca abusé sin su consentimiento. Pero ¿sabés lo que pasa? La justicia divina no, Julieta. No, la terrenal. Necesitamos Van a ser esta las dos, justicia, ¿no? claramente, Necesitamos esta. Y hoy dijo Mauro algo muy importante que quiero que vos lo sepas también, que hay posibilidad, digamos... Es así, el fiscal A está ver. evaluando a Cristian Fabio, que es el fiscal que le tocó a Juli durante todo el proceso.
Sí. y que ayer cuando declaró tu papá se quebró él también, a pesar de la experiencia que tiene como fiscal del fuero y sobre todo en delitos de índole sexual y de violencia de género. Está evaluando la posibilidad, mañana terminados los alegatos, de pedir la detención hasta el momento de la lectura del veredicto. ¿Por qué? Por el tenor de la pena en expectativa. El código nuestro prevé una pena de 8 a 20 años de prisión para el delito por el que está siendo juzgado. Entonces mañana, tal vez, el fiscal, terminando los alegatos, diga: quiero que lo dejen preso, tiene que resolver el tribunal a la espera de la lectura del veredicto. Y ha ocurrido muchas veces eso, que lo dan por válido, porque él el fin de semana se puede rajar, sabiendo la pena en expectativa que ¿Lo ves puede capaz caer. de eso, Juli, vos, de que se pueda escapar él? Yo te diré que lo tienen que pedir por mi seguridad y la de mis hijos, más que Claro. tenés miedo. por Que peligro pidan la de fuga. detención. Claro, Yo Por la lo estoy seguridad pidiendo, tuya. le dije a mis abogados, quiero que lo pidan, porque ahora sí se destapó la olla y ya no tiene más nada que perder. Claro. Y no es una persona que tenga escrúpulos. ¿Pero qué es No capaz de tiene ningún tipo de hacerles? límite. ¿Qué es capaz? ¿Hasta dónde puede llegar, Juli? Es un psicópata, ¿no? Yo no me voy a meter en un problema haciendo públicas todas mis suposiciones, Claro, claro. pero es capaz absolutamente De de todo. todo. Yo me fui de mi casa porque yo ya pensé que no la contaba. O sea, Claro. yo estaba amenazada de muerte en mi Sí. casa. Claro. Si llegó a robarme los documentos, a sacarme el celular y meterlo en un freezer, a freezer. cortarme el cable modem para que no mande un mail a mi abogada y Una quedé locura. incomunicada. Mariano me llegó a ver en un trabajo cuando En yo estaba Pinamar, incomunicada. lo contó hace un rato Mariano recién Lo acá. contó lo contó en el juicio. No sé qué más le quedaba. Claro. Claro. sí, No sé, bueno. y yo cuando digo, y lo he dicho muchas veces, que a mí me salvó ser una persona pública, no lo digo como una metáfora, ¿eh? Sí, ¿qué pasa con aquellos que no son públicos? Claro ¿no? que Conocidos. sí, por supuesto, terminan Están bajo 10 metros tierra. Están bajo por tierra. supuesto que sí. Contanos lo de las palomas que le escribía recién a Porque se hablaba Pablo. en el juicio de un Sí. animal, el Claro, legislador de que- hablaba de un animal muerto o algo El así. jefe de seguridad de preguntaba, ¿no? septiembre le preguntaron si vio alguna vez un animal muerto. No, que yo sepa, en septiembre no mataba. Él tiene un templo en San Martín, como todos sus chanchullos suceden en San Martín. Los abogados son de San Martín, los escribanos son de San Martín, el templo es en San Martín, el lugar donde esconde sus imágenes, como le dice, y donde hace los rituales están todos en San Martín, todo sucede en San Martín. Lo que yo recibí en mi casa son palomas sin cabeza, que me han tirado. Eso después al de jardín y al después cuartel de alejarte de él, Sí, claro, ya viviendo acá con mis hijos. con Sí, tus sí. hijos. Y ya habiéndolo denunciado. Es decir, ¿Cómo Sí. están tus chicos? Mis hijos están muy bien, en este momento están disfrutando de mi hermana y de sus abuelos que están acá, porque bueno, mi hermana vive en Chile y mis padres en Pinamar, así que Claro. es toda una logística que hacemos todo el tiempo para poder compartir tiempo juntos, Claro. de calidad, Claro. están contentos. Ayer fue un día muy de mierda Muy porque intenso. estaban todos en el juzgado, mis hijos estaban esperando en casa, entonces bueno. Así que hoy ya están juntos y bueno, yo ahora me estoy yendo para Campana, que quiero Y también hablando estar de con esto, mis vecinos. Juli, y perdón la intromisión, y contás hasta donde querés, y sé que también tenés impedimentos legales porque tus chiquitos son menores, pero Ujú. es muy impactante cómo ellos fueron coercionados a callar un montón de cosas, obligados a llamarte de una manera despectiva, irreproducible. La O sea, fueron partícipes de su violencia, los usaba como instrumentos de la violencia Sí. en tu contra, más allá que Sí. la violencia Sus contra propios la hijos, madre es además, violencia contra es la increíble. contra los hijos, Claro. obviamente. Sí. Pero Sí, los obligaba a mentirme, los obligaba a llamarme dentro de la casa cuando todavía había un régimen de comunicación, estamos hablando al principio, porque sí, sí. después de agosto del 2020 ya mi hijo más grande dejó de verlo, después unos meses después el más chico también pidió no verlo más. Ajá. Cada uno tomó su decisión por motivos diferentes, las dos tienen que ver con violencia, pero mientras que existió ese régimen y donde transcurrieron muchas cosas muy violentas, ellos estaban obligados a llamarme dentro de la casa a la putita, y cuando hablaban conmigo por teléfono Los propios me hijos. mentían. Claro. Me Y te mentían decían de la a pedido de niñera, padre. ¿no? Porque recién se nos despertaba una confusión con las Lo de la niñeras. niñera es así. A ver. Sí. Yo cuando me voy de mi casa, yo ya conozco que, a mí, perdón, lo voy a decir claramente, me chupaba 2 huevos Obvio. que él tuviese un amante, ¿no? Esa amante hoy es su esposa. Ah, él ya estaba antes Él de tenía una separarse. amante y ahora esa es su esposa, que es la mamá de Sí. su pequeño ahora, ¿no? No sé si tiene un pequeño, pero esa señora también tenía una chiquita de como de 12, 13 años, Ah, que cuando yo me voy en febrero, en marzo entraron a vivir a mi casa. Yo me voy el 14 de febrero del 2019, en marzo entraron a vivir a mi casa. Nada. Esta persona
con su amante y su hija. Claro. Y ahí convivían con mis hijos en el tiempo en que había un régimen de comunicación. Ujú. Y a esa persona, mis hijos me decían que era la niñera, no me contaban que era la novia. Era la novia, claro. A mí Ahí me entendemos. decían que era la niñera, pero era la novia. Era- Ahora, la otra persona de la que están hablando ustedes Sí. era una niñera que él llevaba a mis hijos a Es- Escobar, los dejaba en esa casa y él se iba Es- y los dejaba a la buena de Dios con esa niñera. Una tal Florencia puede ser esa. Exacto. Es la que va a exacto. juicio. Y esa es la que tiene el tema No del... sé si va a juicio, chicos. Sí, esto sí, ya lo del pasó abuso hace un con- Te montón. cuento algo, Juli, el fiscal Lo que la va a pasa es que elevar yo a no quiero- juicio a esa Sí. niñera Puede ser. por un delito que tiene que ver con corrupción de menores porque le están atribuyendo a un menor que es su hijo el abuso Sí. respecto a uno de tus hijos. Pero Bueno, va a haber Lo que una pasa es que causa... la persona de la que estamos hablando, el chiquito primero, nada, es todo muy íntimo. No llegó a hacerle nada. Bueno, Fueron entonces- todos intentos manejados por esa mujer. Claro, la Claro. Porque es un investigación. menor. Claro, facilitadora es la expresión Sí. que usa Que la también fiscalía. está mal, Facilitadora. obvio. Y la figura del padre, si le cabe, es abandono de persona porque él los dejaba ahí con esta persona. Claro, la los buena. trasladaba. Yo no sabía que era en otra casa. Esa es la parte que Era yo no entendí. en mi casa de De septiembre. Escobar. En mi casa de septiembre. En Sí, septiembre. él se iba, los dejaba ahí con esta chica y se iba. Ah, él Esta se chica iba, ok. con Los su dejaba al hijo. cuidado de Sí. esta mina y hacía esto. Y Estoy... ese hijo también es un pobrecito menor de Claro, edad. Menor. Sí, Claro. sí, sí, qué locura. Estoy viendo la cara de Mariano Pelufo y Mariano, te veo, digamos, conmocionado como si fuera la primera vez que lo escuchás y seguramente este relato ya lo venís escuchando, ¿no? Que estas charlas que en algún momento hemos tenido con Juli y que hoy las está lamentablemente reviviendo una vez más, pero Claro. como ella dice, ya que esta vez ya sea para que esto termine, cada vez que lo escucho no lo puedo creer, pienso que es una película que no puede haber ocurrido y no salgo de mi asombro de volver a escucharlo, y Juli lo sabe porque Claro. lo hemos charlado un montón de veces, de quedarnos pasmados todos de las cosas que por ahí Juli a veces su propia memoria le va liberando o le fue liberando a lo largo de este tiempo a medida Claro. que ella va animando a recordar, porque el cerebro por un instinto de supervivencia Sí, hay sí, cosas que sí, la sí. guardan Sí, en sus sí, pliegues claro. de la memoria. Claro, Son tan No puedes levantarte indignantes. pensando en eso. claro. Juli, ¿y cómo estás hoy, un día después de haber Estado cerca de- empezado a sanar, yo calculo, ¿no? Pero aunque uno cree que nunca se sana de estas cosas, ¿no? Estoy mucho más flaca, peso como 20 kilos menos porque me saqué una mochila inmensa de mierda que tenía dentro. Finalmente, un tribunal con jueces escuchó Claro. mi historia, mi calvario, y incluso en algún momento los que estuvieron ahí vieron, tuve exabruptos también, como que pasé por todos los estadios en esa confesión o declaración, porque duró casi 2 horas, Sí. donde lloré, grité, insulté, pasé por todos los estados y todo muy desordenado sentí que fue, aunque mis abogados dijeron que estuvo muy bien. Yo creo que no. sentía- Te digo, Juli. No, Muy muy fue- ordenado. consistente, muy Fue sólido. muy, Fue muy te voy a decir- orgánico, claro. te voy a decir una apreciación de la fiscalía y de otros actores que estuvieron adentro del debate. Hay una frase que me dijeron como concepto de todo lo que dijiste que me pareció extremadamente clara y contundente. Me dijeron, me vas a entender el concepto, ¿no? Fue tan creíble que no tuvo que meterle IVA a nada. Viste que a veces uno, en el afán de probar los hechos o decir lo que siente, Exagera. le mete explosión a la cosa. Vos fuiste tan contundente, tan clara, que ni siquiera agregaste que él te golpeó y dijiste me No. apoyó el puño, así no le pusiste IVA. Y tu psicóloga acaba de decir, A ver. te lo cuento porque estás con nosotros, por eso no puedes escuchar o tener detalle. Tu psicóloga acaba de decir una frase tremenda que es: Julieta quedó con un sentimiento de amenaza constante. Pensar Claro, que en sí. cualquier momento puede sucederle algo grave. Y dice una frase que es un antes y un después, hay una repetición de hechos traumáticos que cortan. Ella está tratando de reconstruir su vida. Y dice textual tu psicóloga, Krupit: me quiero tomar una libertad que no se dice públicamente. Julieta fue sujeto de una persona que la trató como un objeto para llevar adelante un plan, para cosificarla constantemente. Esto acaba El de plan ser es tu cosificarla. psicóloga. Tu psicóloga en el debate contó exactamente cómo llegaste a ella y cómo te ve y cómo te percibe día a día. Un plan que incluyó el desapoderamiento, además. Sí. Quedarse con todo lo tuyo. Ah, Yo también, no sé, claro. yo no sé Papá. si era el fin último o fue, digamos, una arista más de todas las formas de violencia posibles, pero me parece que no es menor, porque el desapoderamiento es la prueba fehaciente
de la violencia que ejerció sobre vos. También, por supuesto, la violación, los golpes, el agarrarte el cuello, el tirarte del pelo, está fuera de discusión eso. Pero el desapoderamiento es lo que no puede negar, porque Bueno, de hecho, eso es así. Cuando ella se va de la casa, tenías estas dos propiedades, una en Martínez, otra es donde vive él. Claro. Y no tenías acceso a ninguna de esas dos propiedades, ¿no? Pidió un crédito para alquilar, para ir a vivir con sus Es una hijos. locura. Y aparte una mujer que ha trabajado toda la vida, ¿no? Un crédito para alquilar y Para después alquilar. tuve que pedir dinero prestado para mantenerlos porque estuve casi 2 años sin trabajo hasta que conseguí trabajo y él no pasaba alimentos, así que yo me endeudé, me pedí un préstamo a un prestamista, pedí plata a mis amigos, bueno, Seba me prestó dinero, Vero que está declarando hoy también me prestaron dinero porque no tenía para comprar comida ni mucho menos los medicamentos cuando se enfermaban los chicos, que me acuerdo patente de una situación crítica de Mateo con neumonitis y con 39 de fiebre y yo no pudiendo comprar un remedio. Eso fue terrible. Es de reducción a la servidumbre prácticamente. Qué locura, Sí. ¿no? La verdad. Sí, además yo lo que tengo, bueno, me impresionan las palabras de Flavia porque realmente yo no, si puedo faltar a cualquier lado, menos a mi terapia con ella porque ella me ordena y me baja cuando yo ando muy angustiada. Y Está hablando yo ahora en la entré, puerta del ella a veces- tribunal. Sí, ella a veces me dice, vos porque no te acordás cómo llegaste acá. Claro. claro. Ella como que a veces para levantarme me dice, vos Julieta el año pasado estabas en esta situación, mirá todo lo que lograste hasta acá, y ella me va recordando las cosas buenas que me pasan, viste, todo el tiempo. Claro. Y yo, esto del empoderamiento que recién decías vos, Marina, es cierto, yo me acuerdo de Julieta antes de esta persona, que era yo me comía el mundo y salí de ahí irreconocible. Yo todavía estoy tratando de entender quién soy. Y bueno, ¿Qué es lo que te dejaría tranquila, Juli, después cuando termine este juicio? Mira, que pierda la libertad, que es lo que yo perdí, que para mí eso sería justicia. Me parece que es hora de que la justicia dé una pena que sea ejemplar, porque mi caso es el caso de un montón de mujeres, no es que yo soy la única que pasó abuso y violencia, solo que el mío tiene trascendencia porque mi trabajo es Pero puede ser un público. antes y un después, me parece. Y si le podemos allanar el camino a todas las víctimas de violencia, mejor, ¿no te obvio, parece? claro. Claro. Estoy harta de escuchar a las mujeres que se me acercan y me dicen, mi historia es tu historia, gracias, Claro. estás haciendo justicia por mí. Me lo dicen todos los días. Claro. Y no sabes la gente que nos escribió ayer a partir de escuchar tu relato que íbamos Olvídate. contando. Sí, claro. No sabes la cantidad de mensajes, identificadas. Juli, de mujeres que me escribieron a mi cuenta de Instagram, de cualquiera de nosotros, la del programa, el WhatsApp, contando Sí. situaciones idénticas. 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 Lo que pasa es que, como calcadas. decíamos hoy, cuesta tanto reconocer lo que esto pase dentro de un matrimonio. Hablo del tema del abuso sexual dentro de un matrimonio, porque está como implícito que debe ser así. Viste que como estás casada... Bueno, pero entonces, es que él, a ver, la frase la escuché 1000 veces. Esto es lo que te corresponde. Claro. Vos me pertenecés y sos mi esposa. Imagínate si a mí me lo decían, se lo dicen a todas. por eso digo. Claro. Y Bueno, también ajá. pensar en un calvario, pienso en el tramo judicial, ¿no? En lo que fue tu calvario dentro del matrimonio. 5 años para llevar esta causa a juicio. No, mucho. 5 años. ¿Cómo se...? 5 años Y a ustedes una también víctima. ayudaron. un montón. Pero- Ustedes también ayudaron. pero porque nadie es gracias a la consciente del visibilidad que dolor. le dieron, se Sí. llegó. Pero no se llegaba fácil, ¿eh? No. Tuve que patear muchas puertas. Bueno, hasta hace un mes estaba Por en eso. duda la posibilidad de que arrancara finalmente el hasta juicio. hace 3 Y días. te diría Hasta hasta ayer con el pedido de nulidad. Pero Exacto. nadie es consciente del dolor de la revictimización que No. significa Pero de ella, de el los proceso. hijos, de la familia, Total. de los padres que están allá, de su hermana que está en Chile, es decir, de los amigos, de todos los que laburan De con vos todo. todos los días. O sea, es la verdad que sos un ejemplo de lucha, Julieta. A mí me tocó trabajar hace poco con vos también. Tenías una sonrisa, Y a los Martín viste, Fierro, los Martín claro, Fierro, sí. una alegría, digo. Bueno, volvió el con amor todo lo y- que, con todo lo que ha vivido, ¿no? La vida la tiene verdad. que seguir. Y hoy habla Emanuel, ¿no, Julieta? Sí, voy a hablar, Manuel. ¿Y cómo va Sí, a ser eso? sí. ¿Cómo lo ves? Y porque los abogados querían que esté por una cuestión de que, bueno, él me conoce desde el 2020 Claro. y fue testigo también de, De tu proceso. de mi recuperación. De y tu mi- liberación. Porque lo conocés Sí. al toque, al año. Yo, claro, y yo en el 2020 estaba en ese departamento 2x2 alquilado con mis 2 hijos. Claro. Y él me conoce así.
Y cuando llegamos a esta casa, que estaba toda rota, sin muebles, hasta la isla de la cocina había arrancado, no había, faltaba un cocodrilo adentro de la pileta y no faltaba nada. Claro. Me dejó huevos podridos, bueno, no sé, fotos, costó tanto y yo sin un mango para armarme de vuelta y sin cobrar alimentos, sin un montón de cosas y haciéndome cargo de los chicos en todo lo que implicaba eso y pagarles una terapia que me exigía la justicia para demostrar que ellos estaban mal y que no querían ver al padre. Todo sobre mis hombros caía. Claro. Me imagino que no habrá sido fácil, ¿no? Conocer a otra persona, porque uno Volver a siempre, abrirse al amor. después de confiar en otro ser humano, ¿no? En este caso. Yo no confío en mi sombra. Yo todavía desconfío de mi sombra y eso es lo que trabajo también con Flavia, porque a mí me cuesta confiar en todo. Claro, vos sabés que el fiscal en la acusación, y te lo pregunto si tenés ganas de contarlo, ayer lo expresaste, hay un agravante dentro del abuso que vos sufriste, que es el daño a la salud. ¿Podés contar qué consecuencias te trajo a nivel salud para que la gente dimensione lo que es un abuso a lo largo del tiempo? Está bien. Bueno, uno de las cosas que conté, más allá de mis ataques de pánico y tener que estar en tratamiento, no poder dormir, tener como brotes. Y después hubo un año completo en donde yo estuve yendo al baño 11 veces diarias. Iba con sangre y ya era como agua y me estaba desangrando en vida. Y estaba raquítica, hay una cosa proteica que te dan para ver si recuperas peso que se llama Ensure. Ensure. Me daban eso y no podía ganar peso, me hicieron colonoscopía, endoscopía, me hicieron todo tipo de estudios para ver, porque aparte él me convencía de que yo tenía un cáncer de estómago en ese momento. Así que dentro de toda esa situación que ayer conté, estuvo un deterioro físico, me cayó el pelo, pero sobre todo perdí mucho peso porque iba todo el día al baño y eso lastimó mucho mi cuerpo y yo ya no estaba en este plano. Ahora, cuando decís él me convencía de que yo tenía un cáncer de estómago, digo, eso desde la malicia, desde la vocación de daño, desde la vocación de vos vas a depender de mí, me parece que encaja perfecto en todo ese cuadro de violencia. Culparla a ella, es un problema de salud tuya. Claro. Y las tocadas finales que me pidió, como dándome a entender que sí, bueno, que si esto era realmente un cáncer de estómago, que yo tenía que pensar en mis hijos, entonces, claro, que sería prudente dejar un testamento. ¡No! Es parte de la maniobra de desapoderamiento. ¿Cómo? ¿Qué hijo de mil? Él quería tu destrucción, claramente. Bueno, sí. mi destrucción, pero en el camino quedarse con todo lo tuyo. Un tiempo necesitó que yo siga trabajando más allá del control, porque gracias a eso se compraron las cosas que se compraron y se vivía como se vivía, ¿no? Porque es mi trabajo el que dio fruto esta casa, la de Escobar, por más de que yo las haya tenido que vivir, eran todas fruto de mi trabajo. Claro. Lógico. Y las amenazas de muerte concretas, ¿no? Que a mí lo que más me impresiona de todo lo que viene en el expediente es la consistencia de tu relato, ¿no? Más allá de que también le contamos a la gente, todas las pericias dieron que no hay fabulación, que no hay exageración, que no hay alucinación. Y que él no la tuvo pericia pericia, oficial. ¿no? Y que él no fue periciado. Pero pensaba en ese episodio donde él te dice, este es tu último cumpleaños, no vas a cumplir más años, te voy a mandar una corona. Perdón, me estaban hablando. Sí. No, en el episodio donde eso ya fue antes de que yo me vaya. A ver, si vos fueses un hombre, no te dejo un solo hueso sano, me lo dijo infinidad de veces. Agarrarme del cuello, ponerme el puño en la cara también. Gritarme era lo que más me paralizaba, porque es una persona que cuando grita parece que sale un demonio de su pecho. A mí todavía no me podés gritar porque a mí eso me paraliza. Claro. Pero lo de no vas a cumplir más años, vas a recibir una corona, me lo dijo el mismo día que me habían sacado los documentos y que desapareció mi teléfono, en donde yo ya estaba desequilibrada y le gritaba cualquier cosa, y él en ese desequilibrio, además de insultarme y degradarme como mujer, me dijo, vos no vas a cumplir más años, vas a recibir una corona. Y las amenazas que contaban hoy al oído, incluso me las dijo el día que yo me fui de casa y que se llevó a mis hijos, que me hizo bajar del departamento y me dijo vamos a ir a merendar, y me llevó a la estación de servicio porque no me entregaba a los chicos, y mientras mis hijos
tomaban una chocolatada, él en el oído me decía: ¿a quién te estás cogiendo, putita? Esto va a ser todo lo largo que puedas imaginarte y más. Piel de gallina te da escucharlo, no me quiero Este imaginar vivirlo, tipo no puede tenerlo estar. atrás de Hoy un ya tiene, biombo, este tipo hoy ya tiene que estar escucharlo detenido. respirar tan Mauro, ¿qué cerca. tenés? Está declarando, no salimos de la conmoción porque ayer leíamos los textuales que nos mandaba nuestro acreditado en las salas. Escucharte a vos es impresionante. Está declarando, poné contexto si querés, Lorena Inés Re. Sí, Lore, está amiga dici- mía, Sí. es mamá de una amiga de Mateo de los 3 años. Tanto Vero como Lore son amigas y son testigos desde los 3 años de mi hijo más grande, porque son compañeras de colegio. Y bueno, Vero ha estado mucho en mi casa en Escobar y ha visto muchas cosas. Eso te quería decir. Mirá, está diciendo una frase, porque hay frases que no van, obviamente, hay frases que no tienen que ver con el abuso sexual en sí, pero sí con la dominación económica del violento, ¿no? Y dice una frase que me impresiona, que dice: no puedo decir lo que pasó entre 4 paredes, pero sí les puedo decir que yo la vi de la mano de sus hijos. Un día vino a casa y no tenía ni para 1 kilo de milanesas. Ella hoy es otra persona, yo sí la vi levantarse. Yo creo que nadie puede pasar por lo que pasó Julieta. Ahí tenés un ejemplo de lo que está declarando en este momento respecto de cómo te percibió cada persona que te fue viendo a lo largo de tu calvario y una vez liberada y se fueron dando cuenta a medida que ibas hablando con ellos de lo que estaba pasando. Lorena ante el tribunal recién. Sí, claro, es que me vieron sin nada y venían y me ayudaban como podían, y mientras tanto me acompañaban al colegio a pedir que no lo saquen porque no podía pagar la cuota, y había que esperar. Claro, Oh, qué claro, y sí. Juli, ¿y tú? Julieta, te quiero preguntar por tu papá, porque fue uno de los testimonios más duros, si se quiere. Él no estaba bien, sé que vos te emocionaste mucho al escucharlo también. Sí. ¿Qué significó para vos verlo sufrir a tu viejo de esta manera también? Mira, fue muy doloroso porque yo estuve 4 años sin verlos, y también es doloroso, una se enoja con una misma y se culpa. Yo ya me perdoné, pero por no haberme dado cuenta o no haber podido reaccionar a tiempo o no haber podido salir antes. En el medio lastimé a mucha gente, entre ellos mis padres, una creyendo una cosa, ellos creyendo otra, pero en el medio mis papás no conocían a mi segundo hijo y se lo llevé yo cuando me fui a mi casa 4 años después. O sea, y el dolor que eso les provocó, obviamente están recuperando el tiempo con sus nietos y conmigo, pero bueno, escuché frases y situaciones que yo no conocía también, porque mis papás vivieron cosas que yo no sabía. Ah, mira. Cuando ellos se fueron a vivir a Pinamar y no podían ubicarme a mí y no me podían contactar porque él me hacía cambiar el número de teléfono, lo llamaron a él. Es una locura lo que es una cosa que estás contando, Julieta. Yo no, la verdad no lo puedo creer. O sea, Lo sofisticado de una las... cosa es leer el expediente y otra cosa escucharte a vos en forma personal. Totalmente. ¿Me esperas un segundito? Lo quiero saludar a Mariano, le agradecemos la gentileza. Mariano, sé que se está yendo a la Marian, radio. sí. Decirle lo que vos quieras. Te quiero, Marian, gracias. Ya sabes todo, Juli. ¿Qué le dijiste? Es nuestra Kill Bill. La Kill Bill. Mariano, te escuchamos en Sarasa en un ratito. Te mandamos un abrazo. Gracias por tu generosidad. Gracias Gracias a de verdad, ustedes por Marian, te quiero mucho. Muchas Cuídate, gracias. Juli. Buen tipo también, Mariano. Sí. Mariano Pelufo es una buena persona. También para los amigos. un buen ser humano. nosotros, Seguimos con eso. Julieta. Claro, que para los amigos, ¿qué amigos de fierro tenés, Julieta? Porque viste que mucha gente se lava las manos, mucha gente dice, bueno, no me consta, no estuve ahí, no se compromete. Eso también habla de vos y de cómo lograste construir amistad. Y pensaba en este hombre y en lo sofisticado de sus estrategias de manipulación, porque con algunos te convencía de que eran malos para vos, de que querían algo de vos, de que te convenía separarte, con otros encontraba la forma de que se alejaran ellos, o sea, fue muy sofisticado el plan. Mira, una amiga que ya no está en mi vida y yo me alejé por voluntad propia y lo conté en el juicio, porque él me dijo que iba a tener un accidente ella y la hija iba a quedar huérfana, que eso lo podía provocar él con esto que él hace. Cuando pasó eso, antes de que yo me mude a Escobar,
ella ya se había dado cuenta de él y medio como que no solo me quería advertir a mí, sino que lo enfrentaba. Y un día le dijo, vos te la estás llevando a Escobar para que yo no la vea más, no la voy a ver más a mi amiga. Se lo dijo. Mira, yo no Después sabía vino que... la amenaza. Yo no, Ella- hablas de ella- Carolina, ella ya yo no sabía. sabía que... O sea, había leído en el expediente, en la declaración, es tremendo el episodio. La amenaza también hacia tu gente, ¿no? Sí, Claro. sí. No Sí, solo sí, con bueno, vos, yo preferí, sino por global. más de que ella ya no esté en mi vida, y la entiendo, y no pretendo que ella vuelva ni nada, entiendo que le habrá dado miedo, pero yo preferí alejarme también por preservarla a ella, porque yo no podía cargar No, claro. con la culpa de que le pase algo a ella o a su hija, Claro. ya bastante tenía con lo mío y tenía que yo saber cómo escaparme de ahí. Pero yo preferí pasar por loca con la gente que me alejé Claro. o por mala, pero protegerlo. Y te hago una pregunta que ayer, no sé si coincidió, pero tu alejamiento de los medios de comunicación masivos, ¿está relacionado directamente con el daño que te genera él? Porque coincidió temporalmente, ¿no? Sí, 2 sí, años. sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, hubo un bache cuando quedó embarazada por segunda vez, que coincide con mi ida a Escobar y con el nacimiento de mi segundo hijo, que en donde había poco y lo poco que había tenía que pasar por la mirada de él, la aprobación de él. Así que sí, aparte esto que contó Mariano, supervisaba mis trabajos y me esperaba en la puerta de la productora y eran mensajes cada 10 minutos, ¿cuánto te falta? ¿Cuánto te falta? Claro. ¿Cuánto te falta? Que para vos era cotidiano en ese momento, ¿no? Porque acá Terrible. nos contaba Pelufo recién que él te llevaba a los trabajos, te iba a buscar, que uno de afuera dice, ay, qué amoroso el marido, qué suerte, que la trae, que la lleva. Sí. Y para vos, no, era esta Calvario. Era presión. terrible, Era estar preso. era terrible. Exactamente. Era terrible, era su manera de controlarme. Yo era una cosa. ¿Y cuándo vos, cuál fue tu alarma, perdón, No, cuál fue tu alarma donde vos en algún momento empezaste a hacer un clic? Hubo muchas, lo que pasa es que yo con ya la cabeza como la tenía, Obvio. no podía pensar con claridad. Yo le agradezco todos los días de mi vida a Seba cuando me dijo, pero escúchame, vos, ¿hace cuánto sos clienta de ese banco? No sé, más de 20 años, pero te vas a ir a pedir un préstamo y en 48 horas lo vas a tener, me dijo. Y te vas a alquilar un departamento y te vas a ir. Y yo lo miré como si me hubiese dicho, Sí, claro. ahí está la puerta, mira cómo se abre. Qué bueno, claro. Claro. Y quizás, no sé si fue el mejor consejo que recibí en mi vida, pero a mí me salvó. Fue el Claro. mejor. Qué habilitó. Yo- Vos sabés que me quedó... Arranqué por ahí. Claro, ese fue como el comienzo del final, ¿no? Ojalá que sea así. Ujú. Me quedé pensando en lo que decías, que tus padres no pudieron ver a tu segundo hijo Hasta los hasta los 4 años. Digamos, la verdad que lo escucho y lo vuelvo a escuchar y Me parece ilógico, me dan ganas de... Impensado, impensado Claro. está haciendo tu hija acá. Imagínate para un abuelo, ¿no? Y para una mamá que no puedan... ¿Cómo era esa situación? ¿Por qué no podías ir vos? ¿Qué es lo que pasaba? Él no te dejaba, te ponía peros. Bueno, ya la última discusión había sido que cuando él se volvió muy paranoico con los bebés y con el segundo les dijo por teléfono, ni viajen porque hasta que no tenga todas las vacunas, que más o menos es al año, no lo voy a dejar que lo toquen. Entonces mis padres ya hartos, aparte ellos ya creían que yo también Claro. tenía el mismo Eras pensamiento. parte de Claro. eso. Claro, entonces Claro. ya ellos decidieron alejarse. Y después llegaron las amenazas, Juli, hacia Sí, ellos. claro. Sí, A los Claro. papás. A los papás. ¿Qué le claro. decía? No, a mí me decía A cosas. vos, pero ellos con no. respecto a que les iba a pasar algo a ellos. Claro. Claro. Sí. Entonces vos no tenías comunicación con ellos. Yo no tenía comunicación con ellos, no. Estuve muchos años sin hablarme. Me dolió. Pero bueno, hay muchos detalles. Es como Sí, sí. estamos haciendo casi una declaración completa, pero Sí. hay muchos detalles y él generó mucho conflicto entre mis padres y yo, y entre mi hermana y yo, y logró dividir. Hay un dicho que dice, divide y reinarás. Claro. Pero está Claro. re bueno que lo cuente, Juli, porque Sí. también, viste, a veces se escucha, pero ¿cómo? Si Julieta Prandi tenía todo, empoderada. fama, belleza, en los medios, una familia que la contenía, ¿cómo no lo vio? ¿Cómo no salió? Entonces está bueno que, por más que lo revivas, lamentablemente, cuentes eso, porque todo lo demás, viste, son espejitos de colores, la realidad era esta.
No, por supuesto, por supuesto. Y además Esa no es de un realidad día que- para el otro, no es que un día te No, dice, separate de su familia, separate de tus amigos, no es de un día para el otro, es No, aparte proceso de manipulación. Hay periodos de idilio, hay periodos de Claro. endulzamiento, incluso para con mis padres. Mi papá también ayer contó que hubo una época en que se acercó mucho a ellos, iba todos los días, pero ¿qué pasó? Ahí es donde le termina pidiendo el dinero a mi papá y le saca plata a mi papá. Fue como, hay muchas. ¿Sabes Son lo que muchas. tengo miedo? Que todo lo, digamos, es toda actitud de psicópata de este tipo, ¿no? Sí. Y judicialmente yo no sé cómo se trata esto, ¿no? A ver, yo lo que sostengo, no por mí, sino por lo que pude hablar con el Ministerio Público y demás, el fiscal está convencido que tiene, yo dije, 5 elementos que son decisivos para pedir la pena. Después será el tribunal el que tiene que sentarse a analizar Sí. y entender si alcanza o no el mérito Repetilo, para ¿cuál? sentenciar. Los 5 elementos que el fiscal valora y que los va a exponer mañana en su alegato, el principal es la declaración de Julieta. El segundo es la pericia de la asesoría pericial oficial. Saca perito de parte, porque uno puede decir perito de parte, es mañoso, Sí, está a sí. favor. Claro. La No, perito oficial, oficial. está por declarar ahora te cuento en un rato quién está Que dijo, declarando. sí, ella fue víctima de abuso. Clarito. En el Dijo, perfil de una víctima. hay situaciones Están los específicas e inespecíficas del abuso. Ujú. Específicas el relato de ella, inespecíficas lo que acaba de contar Juli de todo lo que le trajo a nivel enfermedades. Esos son indicadores. Después, que Julieta lo valora un montón, el relato de todas las personas que se animaron a ir a declarar. Claro. Mariano, las amigas, un flaco que habló ayer que no me acuerdo el nombre de Juli, el Sebastián. último en declarar. Sebastián. Me, dijo- le dice me dijeron que para la un amigo fiscalía que- fue uno de los más importantes. Uno de los más ¿Y importantes. sabes por para qué te hago un contundencia. mini punto ahí? Perdón, sí. Porque no son testigos a quienes les contaste la historia toda junta al momento de la Claro. denuncia. La vivieron, Porque claro. vivieron el Vivieron. minuto a minuto del calvario. Esa es la clave. ¿Por qué estos testigos son tan importantes? Sí, ese ¿Y sería. saben el- por qué además? Sí, sí, Juli. Porque cada uno tiene un pedacito distinto de mí. Claro. Claro. Uno me vio en Escobar, otro me vio en Martínez, otro me vio en el colegio, Claro. otro me vio en el trabajo, otro me vio en un evento, otro me vio tratando de escaparme. Todos tienen una mirada distinta, pero todas cuentan mi historia. Por eso para mí eran tan importantes, porque era una manera de contar la perpetuación del dolor y del infierno. Todos vieron un pedacito y todos juntos pintan el cuadro. Qué Claro. bárbaro. Y en esa suma, ahí con esto cierro, esta suma indiciaria es la que el fiscal va a utilizar. Porque uno podría decir, bueno, es un delito, se llaman así, ¿no? Un delito de 4 paredes, en la oscuridad. Uno podría decirte desde la defensa de él palabra contra palabra, pero lo que cambia el escenario para la fiscalía y por eso la convicción acusatoria es esto que estamos contando, la sumatoria de indicios, el relato ratificado, el relato sin IVA ayer en sede judicial ante un tribunal con 30 desconocidos dando la cara ahí, la pericia psicológica oficial, los testigos, todo ese cúmulo ¿Cuál es la pena probatorio que puede- de 8 a 20. De 8 a 20 años. Ahí la escala va a depender de los factores que el fiscal analiza. Pero si no para- tiene un solo testigo que hable bien de él. Por ahora no apareció nadie y ahora te digo quién está declarando porque hay gente que no conozco. No, y no pueden sumar más a nadie No, no, tampoco. No, no. terminó puede. la etapa de Pueden prueba. agregar. No. Ayer pidió Lo Paula intentó. Rojas. Ayer lo intentó. Intentó poner a su, Meter a prueba su nueva. esposa, Sí. sí, y a la madre de su primer hijo, las intentó meter como testigos y se las rechazaron porque no es el momento fue en el... Qué raro que la quiera sí. hacer de golpe. ¿por qué No, será? pero no, tiró manotazo Sí. de abogado. Como el Y de la quería nulidad traer y como el del juicio expedientes. por jurado. Juli Claro. tiró Sí, 3 y manotazos de quería traer abogado. expedientes de familia, de la cuota de alimentos. A este juicio, que no Sí, tiene nada que quería ver. quería traer eso, que ya se lo habían rechazado en su momento, cuando se presentaron las pruebas. Ya, bueno, eso es lo que intentó a último minuto. Está declarando Paola Rojas, creo que Bueno, sabe que tuvo un clave. vínculo laboral con vos, Paola fue la niñera de mis hijos, mi Ah, niñera, la tuya. Ah. desde que me fui de mi casa y testigo de todo el sufrimiento y el temor de mis hijos. Es Pero, clave, es claro. clave este testimonio. Sí. Bien. Sí, Y ahora porque se interrumpió ya no trabaja, no tiene ¿Otra ninguna vez? obligación de estar ahí, no trabaja conmigo. ya. No, o sea que va por voluntad. sí. ¿Y él está Va ahí por mí, ahora? va por Se los acaba de chicos. interrumpir el juicio. ¿Otra Atención. vez? A ver, Sí, ¿qué pasó? no, ahora nada, una boludez en la grave que Guarda. estamos hablando. ¿Se acuerdan el incidente del dióxido de carbono? Y Sí. qué sé Sí. yo, que le faltaba algo a este juicio en esta Argentinolandia.
Ahora apareció el jefe de mantenimiento a chequear las estufas de la sala. Pararon la declaración Otra de vez. Paola y van a retomar en 10 minutos por reloj. Y está él ahí escuchando todas las declaraciones. Porque ahora Julieta no está, pero él sí está. Él está. Escuchando todo. ¿Y Emanuel cuándo declara, Julieta? Hoy más tarde, lo que 2 de la tarde. no sé, no, un poquito más tarde tiene tarde. que ir, pero bueno, no sé cómo va con el orden ahora. A las 4 nos dice Claro. Nati Bazar, nuestra productora. Sí, porque viene bastante rápido, salvo la interrupción del dióxido. Y esta declaración de Pablo Rojas ya tomaron 4 testimoniales hoy. Y eran Sí. 6 las previstas, Claro, 7. claro. Así que ya van a hacer un corte Mañana, intermedio al mediodía, mañana seguro. son los alegatos. Mañana alegatos. ¿Y el veredicto? El veredicto el lunes. En principio, lo que me dicen a mí que sería el mismo lunes. Pero mañana en los alegatos Chicos, me podría está quedar. llamando mi abogado. Está bien, Sí. está bien. Juli, te mandamos un beso Gracias. grande. Gracias por la Gracias, Te Juli. generosidad queremos, Juli. Te por- queremos y estamos con vos. y por tu valentía, fundamentalmente. Bueno, mami, trae testimonio.